Eh, por la idea de estructurar siempre una clase del mismo modo que uno tendría que hacerlo con cualquier cosa que hace pública o que hace como acto comunicativo. Eh, Justamente ahora estamos entrando en fases finales en el año y también uno tiene que hacer lo mismo con las entregas de las materias. Entonces siempre pensar a las instancias de comunicación como eso, como una publicación en donde uno necesita casi necesariamente, obligatoriamente hacer una tapa que de algún modo presente la situación, todo un desarrollo y después una serie de créditos y contratapas como para cerrar esa cosa. La tapa gráficamente siempre hace alusión al contenido de lo que uno va a presentar, así que por eso están casi todos los protagonistas o las protagonistas, porque no hay muchas lamentablemente en la historia del arte, sobre todo en esta época, mucho más ahora, eh, en autorretratos o retratos. Ahí no está Goya, que podría haber estado en un autorretrato, pero está don Fernando VII. Pero hay otra cantidad de gente ahí que van a ir conociendo, en orden de aparición de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, está Turner, Delacroix, Millet, Courbet, una niña ahí muy bella en una pintura de Manet. Después está Monet, Pizarro, Degas, un amigo de Delacroix, Mussorgsky y si aquel era Pizarro, este debe ser Renoir, porque me los confundo por ahí. Después viene Van Gogh, la mujer eh, ya me voy a acordar, de Gauguin, no, ya me voy a acordar de quién, y finalmente Gauguin. Ese es el motivo gráfico de la tabla. Una aclaración. Cuando yo presento pantalla pierdo la referencia del chat, que por ahí puede en las redes transformarse en una vía de comunicación paralela y a veces presentación de dudas. Como yo pierdo esa referencia, no tengo ningún problema en que alguien por ahí encuentre un huequito y abra el micrófono y me interrumpa para lo que haga falta. Preguntas, comentarios o lo que sea. Somos todos grandes acá, así que no va a haber problema con eso. Primero que nada, vamos a hacer como una presentación general, si el PowerPoint me lo deja, de una línea como para que ustedes se ubiquen en esta centuria, digamos, todo este siglo entre el 1800 y 1900. Como yo sé que ustedes están trabajando con el Gombrich, lo refuerzo porque a mí me viene bárbaro, porque en realidad esta clase está en gran medida basada en varios de los capítulos que Gombrich trata a la hora de hablar del arte en el siglo XIX. Eh, si no es el mejor libro de historia del arte, le pegan el palo. Algo hablábamos recién con Manny y con Juan Pablo en la reunioncita que tuvimos recién. Es verdaderamente un gran libro. Tiene para mí esa ventaja de ser una visión muy, muy general, holística, pero sin dejar de ser lo suficientemente puntual cuando la temática lo merece. Y, y no coincide con la mayoría de las taxonomizaciones que se hacen del arte, que son como demasiado exageradas. Gombrich es un tipo que vincula, conecta, trabaja el proceso histórico como una cuestión fluida. En ese siglo, él habla de tres revoluciones en el campo de la pintura particularmente. Si lo han leído, lo recordarán, si no, cuando lo lean, podrán advertir de la importancia de esas tres revoluciones en un siglo en donde verdaderamente la pintura hizo un quiebre. No fue el primero, porque si uno revisa cualquier historia del arte en la humanidad, hubieron muchos quiebres, desde la pintura de las cavernas, en donde tenían una capacidad de representación fenomenal. Si no basta mirar algunas de las cosas que uno puede ver ahí, inclusive hasta la talla en hueso, pero pasando por también la Edad Media, y ni hablar de lo que pasó en toda la Edad Moderna con lo que fue la evolución del arte y particularmente la pintura. Pero en el siglo XIX, como todo lo que pasó en la cultura,
alrededor en el mundo a partir de lo que fue la revolución industrial y las revoluciones políticas en paralelo. Tomo un poco de agua. Todo se explotó, todo se diseminó, todo se bifurcó, se hizo muy grande y mucho más rápido, a una velocidad casi inabarcable. Entonces él habla de 3 revoluciones. Una primera con un abanderado, que sería Eugène Delacroix, en donde el eje de esa revolución pasaba por la importancia que él le daba, que Delacroix le daba, al uso del color y de la imaginación por encima de otras cosas que vamos a ver después, a medida que vaya avanzando la clase, para no hacer tan larga la introducción. Una segunda revolución se produce con ya no un abanderado, sino uno y varios escoltas, en realidad muchos escoltas en una misma categoría, que son los prerrafaelistas, pero podríamos hablar de ahí un abanderado y un primer escolta, que serían Millet y Courbet, donde ya el eje de esa revolución pasa por las temáticas, por los temas que tenían que ver con el abordaje de cualquier obra de arte, en este caso de pintura. La tercera revolución de la que habla Gombrich tendría ya que ver con una generación de pintores a la que la historia reconoce con mucha más fama y mucha más presencia. Todos hemos oído hablar alguna vez, ustedes seguramente también, de los impresionistas. En gran medida son la razón de esta revolución. Por eso, insisto, fíjense cómo Gombrich, en vez de hablar de estilos de pintura, en vez de hablar de particularmente los impresionistas con ese cartel, si bien él los nombra, habla más de una cuestión de proceso histórico en donde hay una tercera revolución, adentro de la cual cabe este grupo al que luego la historia llamó los impresionistas. Me parece que es una mejor manera de revisar y reconocer al pasado histórico como procesos, de manera de que uno no establezca límites o pequeñas celdas a donde vaya a entrar determinado grupo de gente o determinado grupo de actores de la historia, actrices de la historia. Porque eso después nos impide, los límites se transforman en tan sólidos que nos impide, cuando hay alguien que está parado en el medio, en el límite justo entre una cajita y otra, entre una celda y otra, no sabemos a dónde meter. Y en verdad es justamente la cultura un hecho de comportamiento mucho más laxo, mucho más flexible, mucho más fluido. Me parece mucho mejor entonces, como les decía, esta visión de don Ernesto Gombrich. Él no habla de una cuarta revolución, sin embargo, sí habla de un cuarto momento en donde aparecen 3 personajes en este universo de la pintura muy, muy importantes. Muy importantes en función de lo que viene. Cuando ustedes revisen con Juan Pablo, con Manet, lo que será el arte ya en el siglo XX, van a descubrir el porqué de la importancia de esta gente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, como son Cézanne. Ese era el marido de esa mujer que aparecía, que no me acordaba del nombre, de quién era don Cézanne. Gauguin y Van Gogh. En función de los resultados que va a tener la pintura después de la pintura de ellos. Cómo van a marcar, como dicen en el campo cuando llueve, que pasa el tractor y marca de tal manera los surcos que cuando se secan no hay manera de ir por ese camino que no sea por ese surco. Bueno, si vale esta metáfora, así de fuerte fue la impronta que dejó esta gente, digamos. Fueron como 3 tractores que dejaron una huella tan marcada que casi no hubo manera de escaparle a esa huella, que más que ir por ese mismo camino. Así que este sería como el pantallazo general de este siglo XIX, con estas 3 o 4 revoluciones en la pintura, según la visión de don Ernesto. Así que vamos concretamente. Si hay algún comentario o alguna duda, vayan haciéndolo sin problema. Yo siempre, en mis diapositivas, al menos en las que hago con tiempo, y algún tipo de mensaje escrito, pero no mucho texto, así que
Lo que sí pongo como referencia es, en este caso, hacia la izquierda con blanco, como claramente van a reconocer ahí el nombre del artista, entre paréntesis los años de su nacimiento y de su muerte. No suelen ser tan completas mis diapos, pero en este caso sí lo hice. Y a la derecha el título de la obra. En este caso, un retrato de Fernando VII en 1814. Un Fernando VII que ya había recuperado su trono. Recuerden si no lo recuerdan, si no, no hay ningún problema. Yo no lo recuerdo siempre, mucho menos cuando tenía la edad de ustedes, que Fernando VII era, a pesar de haberlo visto en la primaria, en la secundaria, era el rey que gobernaba a todo el gran imperio español en el momento de nuestra revolución. ¿Por qué se dio nuestra revolución? Justamente porque este rey fue temporalmente desplazado por Napoleón y toda su campaña en Europa y en el norte de África, y, ya conocida. ¿Qué tiene de importante esta pintura? Goya fue un pintor muy audaz, muy valiente, era el pintor de la corte, y a pesar de serlo, tenía la valentía de pintarlo a Fernando en toda la dimensión de su condición física. Evidentemente no era un tipo que entraba dentro de los cánones de belleza de la época, ni de aquella ni de esta tampoco. No era un tipo muy agraciado, Fernando. Y sin embargo Goya lo pinta con toda la crudeza y la honestidad de lo que la figura de Fernando mostraba o permitía. Eso ya es un quiebre fundamental, porque nosotros estamos muy acostumbrados también, acá en Argentina, ustedes lo habrán visto, a todas las representaciones que se han hecho, por ejemplo, de próceres como San Martín, Belgrano. Quizás no han escapado tanto las figuras de otros más cercanos a fines del siglo XIX, porque la contemporaneidad de la fotografía evitó que se deformara tanto esa figura, pero era muy común que la pintura fuera como una especie de Photoshop o de antecesor del Photoshop. Se lo photoshopeaba bastante al prócer o a la figura para convertir a esa figura con determinados rasgos en algo mucho más bello. Por eso encontramos a San Martínez muy atlético, cuando en realidad era un tipo bastante flaco, más vale petizón, y con un gesto bastante comprometido por sus enfermedades. Bueno, en este caso, esa es la importancia que tiene la pintura de Don Francisco de Goya. La honestidad, la cruda honestidad con la que empieza a manifestar la figura de, en este caso, nada menos que un monarca de la dimensión de Fernando. Y digo dimensión porque también España pudo recuperar gran parte de su presencia o de sus dominios a partir de las campañas de este propio monarca. No las recuperó en América, pero no muy lejos estuvo, y no las recuperó justamente por la figura de San Martín y Bolívar, que los estábamos mencionando recién, más allá de otra cantidad de gente, O'Higgins, Artigas y demás. De ahí la importancia de Goya. También a inicios del 19, y con la misma audacia, pero con otro enfoque en la temática, tenemos a un pintor inglés como es el caso de William Blake. William Blake era una figura muy, muy compleja, muy, muy rica, compleja desde el punto de vista espiritual, intelectual y también humano en toda su dimensión. Era un tipo raro en términos de cultura general, así, esta cosa de que no encajaba pobre en ningún contexto. Ni siquiera ideológica o religiosamente. Era un tipo con ideas tan complejas y tan complicadas que no encajaba en ningún lado. Para él, la realidad era como una especie de mezcla de cosas que no se aleja mucho de lo que es en realidad la verdad de nuestras vidas. Nosotros estamos muy acostumbrados a dividir, como les decía, en compartimentos estancos al bien y al mal. Para Blake eso se mezclaba. El límite entre el bien y el mal era
absolutamente indefinido. Todos los personajes de sus pinturas eran difíciles de encasillar en lo que podía ser un ángel o un demonio. En este caso, el gran dragón rojo de fines del XVIII, que ya está abriendo las puertas de ese siglo XIX que va a venir con grandes cambios. Muchos lo pueden recordar, si es que son cinéfilos, por la espalda tatuada del personaje de Ralph Fiennes en la segunda de la saga de El silencio de los inocentes, porque tenía tatuado este gran dragón rojo. Justamente un personaje de Ralph Fiennes que no casualmente tenía ese tatuaje en la espalda, porque era un tipo que pisaba los terrenos de lo demoníaco y de lo angelical con una facilidad que espantaba. Otros personajes, otros pintores importantes en los inicios de este siglo XIX son los que Gombrich de manera mucho más completa presenta de a pares. Nosotros vamos a elegir uno de esos pares en cuanto a maestro y discípulo, como son el caso de Constable y de William Turner. Constable es de los primeros pintores, aunque esta no es una de las pinturas más comunes de él, pero sí se ve mucho más trabajo de pintura o representación de la campiña en bocetos de Constable, pero esta cosa de comenzar a prestarle atención a la cosa cotidiana, a la cosa relativamente sin importancia para lo que puede ser la gran cultura o la cultura mucho más ligada a lo intelectual o a lo artístico, a lo religioso, o a lo épico o a lo histórico, y empezar a mirar la vida común de las personas, que son importantes para cada una de esas personas. Probablemente este lugar haya sido muy importante para él, para don Juan, pero esta cosa de quitarle el ojo a la realeza, a la cúpula religiosa o a los temas épicos o religiosos provenientes de la Biblia o de las Sagradas Escrituras, y correr ese ojo hacia una cosa tan normal como un carro de heno cruzando por un arroyo. Su discípulo, o uno de sus discípulos, quizás el más conocido de todos en la historia, es William Turner, un tremendo pintor, muy adelantado a todo lo que va a pasar después. Ustedes dirán, ¿qué tiene adelantado la Fundación de Cartago? Que es justamente una pintura que está relatando un hecho épico, un hecho histórico de muchos siglos antes, para una representación artística que pueda, en una de esas, linkear con alguna otra cosa de la época, que yo en este caso desconozco. Pero no es a este Turner al que me refiero, que quizás tenga mucho parentesco con lo que hemos visto de Constable, sobre todo en el modo de representación, sino a este Turner, mucho más revolucionario. Si bien él no forma parte de ninguna de las revoluciones de las planteadas por Gombrich, bien podría haber sido una revolución per se, digamos, por sí solo. Turner es un pintor que llega a un nivel de síntesis que asusta, en el buen sentido. A veces yo creo que el susto puede ser una cuestión positiva, no solamente de una película de terror, sino, tomo un poco más de líquido, sino un susto que tenga que ver con esta cosa de pararme un poco a mirar, porque esto realmente es importante. El nivel de síntesis al que llega Turner es verdaderamente increíble. De hecho, yo todos los años me olvido, pero podría mostrar una pintura que son botes en el horizonte. Si quieren, googleenla y vayan a verla, porque son 3 rayas, digamos. Acá, en este caso, con este vapor en la ventisca, probablemente haya elegido esta pintura mucho más por la relación con el contexto, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la navegación a vapor, a caballo de la revolución industrial, y lo que significa ese siglo para la cultura mundial, digamos, con todo el desarrollo de la máquina, ¿no?, como protagonista. Pero acá, casi en esta masa informe, uno raramente puede llegar a descubrir el vapor si no es por esta rueda lateral de los barcos. No sé si se verá el cursor de mi compu, y este mástil con esa bandera. Hay como un atisbo de vela que puede haber sido también un complemento de ese barco,
pero nada más, no puedo llegar a definir si es una vela. Sin embargo, se ve claramente el cielo tormentoso, las olas de grandes dimensiones, parece casi como la tormenta perfecta. Se ve el cursor, José, y se ve perfecto. Ah, gracias, Juan. Después de haber revisado estos 3 o 4 protagonistas de los inicios del siglo, eh, con mucha voluntad de cambio para lo que era la historia de la pintura, viene esta señora y mete la cuchara de una manera casi asesina, digamos, casi más que una cuchara mete un cuchillo, le mete un puñal a la pintura, que es la fotografía. La fotografía en realidad era un mecanismo de representación de la imagen que tiene una historia mucho más larga que la que se muestra del siglo XIX. La fotografía nace y tiene una gran precursora en la cámara oscura. La cámara oscura era una técnica que usaban ya en el siglo XVII, sobre todo los pintores flamencos, para poder fijar una imagen a partir de los estudios del propio Isaac Newton también, con lo que tenía que ver con la descomposición de los rayos de luz y la proyección sobre determinadas pantallas. A mí me pasa eso en mi casa, yo siempre le cuento la anécdota porque es muy probable que les pase a ustedes también. Cuando tengan un ambiente muy iluminado sobre el que no dé el sol directamente, por ejemplo esta hora, y tengan una cortina de enrollar o tengan la posibilidad de oscurecer una habitación al punto máximo y solamente dejar una pequeña rendija para que entre la luz, van a obtener ese efecto, ese resultado que obtuvo Newton cuando descubrió la descomposición de los rayos de luz en todo lo que es el arco iris de colores. Porque se produce ese fenómeno de cámara oscura también. Eso que utiliza la fotografía para la fijación de la imagen. Entra el rayo de luz por esa pequeña rendija y se proyecta sobre un fondo blanco, que en este caso es la pared de mi habitación, del otro lado de la ventana, opuesta a la ventana, se proyecta una imagen del patio mío a colores pero invertida. Es muy interesante descubrir ese fenómeno y muy divertido, porque uno empieza a jugar con esas cosas. Bueno, ese proceso de cámara oscura, esa mecánica, la utilizaban, como les decía yo, los pintores flamencos más que nada, empezaron a utilizarla, pero ya desde mucho antes de la invención de la fotografía. Lo que hacía falta y lo que se trabajó desde el universo de la química fueron varias técnicas para la fijación en una superficie de esa proyección lumínica, a partir de alguna reacción química. Se usó mucho el nitrato de plata, que fue una de las cosas que primero se utilizó. El médico de Halle, una ciudad holandesa, es uno de los precursores más conocidos por la historia, que lo nombra Müller-Brodmann en su libro, un muy lindo libro sobre historia de la comunicación visual. Esto que ven acá es una de las técnicas de la fotografía, que es el daguerrotipo, bautizada así en honor a justamente Louis Daguerre, un francés que en 1838 consigue la fijación en una superficie tratada con agentes químicos de este Boulevard du Temple en París, y con esta representación tan ya icónica para la historia de la fotografía. Se dice la primera fotografía pública, porque en realidad hay otros ensayos, ejercicios de Daguerre más en el ámbito privado. Le saca una foto a su mujer, a la ventana de su habitación y demás. Acá inclusive hay un gesto al que siempre recurro, un gesto histórico bastante desagradable, porque en algunos libros de historia, este señor al que le están lustrando los zapatos en el Boulevard du Temple es mencionado como la primera persona fotografiada de la historia, y se han olvidado de quien le lustra los zapatos, pobrecito, que es también la primera persona fotografiada de la historia. En todo caso son los dos. Son los dos. Hay quien menciona que aparece alguien en una ventana, habría que verlo con una lupa, pero es muy interesante y hasta sobrecogedor este tipo de imágenes, ¿no? Después se produce como una explosión a nivel mundial de la difusión de esta técnica. De hecho, llega a Argentina no mucho después, estamos hablando de 14 años después, que ya el daguerrotipo llega a Argentina y se empiezan a registrar algunas imágenes. En este caso, nuestra catedral, digo nuestra porque por más que
ahora con la virtualidad muchos de ustedes no estén acá en Córdoba, esta sigue siendo un poco su ciudad a partir de donde están estudiando. Está en lo que fue la Plaza Mayor, hoy Plaza San Martín, con la catedral, ese icónico edificio, para muchos críticos de la arquitectura, el más importante de la historia de la arquitectura colonial, prácticamente de toda América. Por lo menos de Argentina, seguramente. Tremendo edificio, espectacular. Esto en 1852 es simplemente una muestra. Hay un documento que publicó la editorial del diario Clarín hace unos años sobre la historia de la fotografía argentina. Bueno, el primer volumen son 4. Si lo consiguen por ahí, porque se consigue bastante barato en las compraventas de libros, hay una colección enorme de daguerrotipos donde aparecen obviamente José de San Martín, Sarmiento, Alberdi, Mariquita Sánchez de Thompson. Era muy caro, pero en determinado rango social era muy común esta obsesión por ser representado, o en un retrato pictórico o por la fotografía. Entonces, luego de que aparece la fotografía, esta señora que, como yo les digo, vino como a apuñalar a la pintura en su corazón, afortunadamente la pintura sobrevivió y fortalecida. Pero se tuvo que plantear, digamos, este modo de construcción de cultura material, cuál cuernos era su verdadero objetivo en la cultura, digamos. ¿Para qué iba a estar si ahora la fotografía se hacía cargo de retratar con mucha más fidelidad a la poca belleza de los Fernando VII o a un paisaje? Más allá de la ausencia de color, era muy, muy vívida la representación de esas escenas. Se da esta serie de cambios. Uno de los primeros, como bien lo dice Gombrich, es esta primera revolución de la que les hablábamos, con Eugène Delacroix a la cabeza, donde él dice, basta de teatralería, parece un trabalengua esta palabra, acerca de griegos y romanos. Él no avanza sobre lo religioso, quizá por una cuestión de pudor, de respeto a la institución, pero también un poco renegaban de esta cosa de pintar tanto a las escenas bíblicas. Dice, y basta de tanta preocupación por el dibujo, y empezar a orientarse mucho más hacia la cuestión del color y de la intuición o de la imaginación por encima de la inteligencia. Entonces fíjense cómo el tipo dice, el color es más importante que el dibujo. A principios, en la primera mitad del siglo XIX, o sea, ya el tipo está sembrando la semilla del impresionismo, sin serlo. Sin embargo, él ya dice, el color es más importante que el dibujo y la imaginación más importante que la inteligencia, o sea, podríamos decir la intuición más importante que la razón. Delacroix pinta un cuadro muy, muy teñido de su contexto. Este cuadro siempre lo uso para reforzar un concepto también de proceso histórico, porque él pinta a la revolución, a la libertad guiando al pueblo, en 1830, pero uno dice, ¿cómo va a pintar a la libertad guiando al pueblo si está embebido de su contexto, si la Revolución Francesa fue en 1789? Cuando uno revisa la historia de la Revolución Francesa, se da cuenta de que la Revolución Francesa no fue un hecho del 14 de julio de 1789, sino que fue un proceso que vino de mucho antes y se prolongó hasta bien clara o bien exacta la mitad del siglo XIX, con la Revolución luego de 1848 y lo que pasa allí en Francia. Entonces, él pinta esta libertad guiando al pueblo como un refuerzo de la importancia de la revolución, justamente sosteniendo a la bandera francesa, una libertad con su pecho abierto, como madre de todos, de jóvenes, de viejos, de ricos, de pobres, fíjense en las ropas, en las edades, en los atuendos, pero también pisoteando cadáveres, que es como una representación del precio que tiene esa libertad, el precio por la violencia que se desarrolla en ese contexto de revolución. La Revolución Francesa fue un hecho muy sangriento, no solo por las guillotinas, sino
por los enfrentamientos entre girondinos y jacobinos, entre lo que fue la izquierda y la derecha de ese espectro político en la Francia, en la naciente Francia república. Aquí Delacroix pinta a dos de sus grandes amigos nuestros también, como suele decir Dolina cuando habla de sus referencias en el programa. Aquí podríamos decir también que son grandes amigos don Federico, el polaco Frédéric Chopin, y la francesa George Sand. George Sand, bastante más grande que Chopin, fue su protectora, su amante y su mecenas. Protectora porque también lo protegió y lo cuidó desde el punto de vista de la salud. Chopin era un tipo bastante de una salud muy precaria, y hasta donde sé los pinta aquí, no recuerdo por la fecha, porque yo tengo el libro donde se cuenta la historia de Chopin y George Sand viviendo en las Islas Canarias, en donde vivieron un tiempo. Nada, eso, pintándolos acá en una representación en donde claramente se nota este esfuerzo de Delacroix, aquí ya mucho más marcado que en La Libertad guiando al pueblo, de cosa mucho más difuminada, mucho más ajena al límite de la línea en el dibujo, mucho más la mancha de color. Casi podría rayar el límite de una pintura expresionista. Sí, no sé si alguien quería decir algo, perdón. O fue simplemente un sonidito nomás. Listo. Sonido nomás, José. Seguimos. La segunda revolución que plantea don Gombrich, como les decía, viene con muchos abanderados, que son los prerrafaelistas. Justo durante la época de la Revolución de 1848 en Francia, hay un grupo de artistas que se congregan, se reúnen en esta aldea francesa de Barbizon, y según el programa de Constable, ¿quién era Constable? Ya lo habíamos estado revisando ahí como el gran maestro de William Turner, y observar a la naturaleza con ojos limpios, dice acá don Gombrich, literalmente. Observar a la naturaleza con ojos limpios de toda esa condición, todo ese condicionamiento que la cultura venía poniendo al pintor, ¿no? Uno de los más conocidos es François Millet, no confundir con John Everett Millet, más allá de que es el mismo grupo. Vamos a ver justamente pintura de los dos, si mal no recuerdo. Aquí Millet pintando las espigadoras. Fíjense, de pintar escenas épicas como el propio Turner en la Fundación de Cartago, o contemporáneamente a este tipo de pintura, muchas de las figuras bíblicas fueron nuevamente representadas, o al propio Goya pintando un poco antes, en realidad estamos hablando de casi 40 años antes de esta pintura, a un Fernando VII. Aquí Millet pinta simples espigadoras. Primero, fijarse en la mujer, y segundo, en una mujer sencilla, en una mujer humilde, en tres mujeres humildes, tan humildes que ni siquiera es necesario para Millet mostrar su rostro, porque justamente lo esconde de manera de reforzar esa humildad, esa condición de seres, en términos actuales diríamos ninguneados. En el sentido literal de la palabra, ningunas. Son como ningunas, son como seres anónimos. Dentro de este mismo grupo, lo habíamos mencionado como otro abanderado a Gustave Courbet. Hay un muy lindo autorretrato de Courbet, que es el loco, como agarrándose la cabeza, que lo mostrábamos en la tapa. Acá Courbet se muestra él en un autorretrato, en una escena doméstica, en donde hay una cantidad de elementos interesantes de analizar. Él con una posición acá sobre la derecha, con esas bellas polainas que tiene ahí, una posición muy, muy displicente frente a un interlocutor que puede ser, no sé, algún cliente, algún conocido que dice buenos días, bonjour, monsieur Courbet, y simplemente esa escena, un saludo en el medio del campo, este señor con un perro de raza, y no alcanzo a reconocer yo si será un cocker, no es un cocker, tiene patas demasiado largas, alguna raza francesa será. Y
claramente hay una figura sobre la izquierda que es como algún tipo de criado o persona que guarda una actitud mucho más de humilde o mucho más de humillación frente a estas dos figuras. Un señor muy importante, con un peinado muy prolijo, y Courbet con esta actitud bien displicente de bohemio, ¿no? De artista. Fíjense de nuevo, esta cosa de la temática. Empezar a recorrer temas que tengan una importancia muy relativa, si la sacamos del ámbito privado, de la cosa personal, casi como una foto que uno guarda con mucho cariño, como una foto propia, en donde aparecen personajes que yo reconozco y atesoro. Más allá de eso, no tiene gran valor. Sin embargo, esta pintura tiene valor a nivel cultural por eso, por justamente empezar a poner los ojos en otros temas. Este otro Millet, no François, sino John Everett Millet, que es británico, no es francés, también se adscribe al grupo de los prerrafaelistas que se ponen, son autodenominados así, porque ellos dicen que quieren recuperar el espíritu de la pintura antes de Rafael de Urbino, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintura, fundamentalmente hasta el medioevo, guarda un nivel de simbolismo que perdió en gran medida con todo el desarrollo de la pintura durante la Edad Moderna, el siglo XVI, XVII y XVIII. No en grandes pintores como Leonardo o hasta el propio Miguel Ángel, y que no quería ser nombrado, denominado pintor, pero sí en la pintura en general. También podemos encontrar en Caravaggio o en algunos flamencos, pero en general la pintura pierde ese grado de simbolismo. Fíjense cómo Millet, Everett Millet, trabaja acá con la carpintería del papá de Jesús, de José, con un nivel de construcción de escena, con una cantidad de carga simbólica tremenda. A partir de la decisión de esta, digamos, equilibrada composición casi simétrica, en donde el eje central pasa por esta relación entre un beso, un tanto extraño, no sabemos si María besa a Jesús o Jesús a María. José está tomando su mano, casi con displicencia, Jesús, como prestándole mucha más atención a su madre, ¿no? La presencia de Ana, su abuela, y algunos o primos o hermanos, según alguna revisión histórica, personajes del entorno familiar. Fíjense cómo aquí se plantea a un Jesús a un José, perdón, y a un Jesús propiamente también, a personajes bastante Highlander, digamos, o sea, son físicamente escoceses, más pelirrojos, de contextura más flaca y alta, nada que ver con los judíos, digamos, con lo que puede ser una contextura física mucho más árabe o semítica, digamos. Entonces, es raro, ¿no? Pero obviamente Everett Millet se está asociando a una apariencia física más adecuada a su contexto. Muy linda la representación de la carpintería. Viene la tercera revolución. Yo estoy viendo que son las 5 menos 10, 5 menos 5, así que vamos a tratar de apurar. La tercera oleada revolucionaria en Francia, como la menciona Gombrich-Hassy, es exactamente esa de los impresionistas, con Edouard Manet como abanderado porque es el gran maestro de toda esa playa de gente que va a venir después, fundamentalmente Monet, Claude Monet, su gran discípulo, y todos los que vinieron después, en donde el objetivo, el eje pasa por el color como mezcla de tonos que no se construyen en el lienzo, sino en la reacción química, física, físico-química que se produce en nuestro primero ojo físico por la luz y luego físico-químico en nuestro cerebro. Ahí se combina el color. Entonces los impresionistas, ¿qué hacían? Si querían componer un verde, usaban azul y amarillo en pinceladas pequeñas y juntas para poder componer a la distancia el verde. Si no han tenido la experiencia de la pintura impresionista, siempre recomiendo que vayan al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, donde hay un enorme mural de Claude Monet, que es, supongo que estará todavía porque es parte de la colección permanente
del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, y la experiencia de la pintura, se trajo en una época a Córdoba una muestra de impresionismo que se presentó en el Museo de Evita, en el ex Palacio Ferreira, y también tuve la oportunidad de ver alguna pintura ahí, pero yo no he estado por Europa, así que no he tenido la posibilidad de verlo allá, in situ, pero es fascinante la experiencia de pararse en un cuadro a 50 centímetros, 1 metro, y pararse luego a 5 o 6 metros y poder tener esa experiencia que los impresionistas buscaban, ¿no? Acá, justamente, Edouard Manet, ese gran maestro, pintando a su discípulo, a Claude Monet, en su bote, ahí pintando un retrato de alguna dama, alguna niña. Era muy común que Monet pintara justamente en el río, en el Sena, en algún bote o en algún afluente del Sena, seguramente. Aquí ya sí, Claude Monet, en una de sus pinturas más conocidas, si bien no es una sola la pintura en donde él representa la estación de San Lázaro, en París, pero elegimos a esta, en donde se ve este espíritu del impresionismo de dos cuestiones. Una, esta cuestión física de representación del color y de las formas, mucho más exagerada en su desprecio, si se quiere, por la línea o por el dibujo que lo que habíamos visto en Delacroix, pero también en la instantaneidad. Aquí la pintura, con el impresionismo, se hace cargo de la cuestión del momento, de congelar un momento, de alguna manera competirle a la fotografía en eso, en esa posibilidad de representación mucho más expresiva de ese momento. Mucho más que la fotografía, que luego con las técnicas de cierre o apertura del obturador para poder obtener algún tipo de ráfaga o de estela, no tenía una representación del movimiento como la que sí podría conseguirse con la pintura. En esta estación de San Lázaro, con esa explosión de vapor o de humo de las máquinas, de las locomotoras que llegaban a la estación con esa estructura de hierro y vidrio. Hay una bellísima película de Akira Kurosawa que se llama Los Sueños, en donde son varios sueños del director japonés. Hay uno que ilustra un sueño muy querido por él, que es cuando él en sueños conoce a Van Gogh. Y Van Gogh guarda ese espíritu impresionista, a pesar de no serlo, considerado así por la historia, pero ahí también alimentamos un poco esta idea del proceso fluido. Y lo representa a Van Gogh en el sueño como una locomotora, que tenía que pintar, representar el momento, ese instante. Otro impresionista muy conocido es Renoir, don Auguste Renoir, que era mucho más afecto a la fiesta parisina, a la noche parisina. Él pinta con mucho entusiasmo, no solo a la actividad de la noche parisina, sino a los personajes. Todos los personajes que se ven en primer plano de las pinturas de Renoir tienen nombre y apellido. No me los pregunten a mí, porque no tengo idea, pero eran amigos conocidos de la noche de París, de aquel último cuarto del siglo XIX. En este caso, pintando Le Moulin de Galette, una escena de verdadera diversión y fiesta. Si quieren entrar siempre recomiendo lo mismo, si quieren entrar un poquito en el espíritu de la pintura de Renoir y mezclarlo con algo de actualidad, vean esa deliciosa película francesa que se llama Amélie, que fue la que le ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera a una película nuestra, que no me acuerdo cuál fue, la que compitió ese año. Bien merecido. Otro impresionista que quizás plantea como el preámbulo o el umbral de lo que luego va a ser una expresión pictórica que a mí no me entusiasma mucho. Como a Gombrich tampoco le doy prácticamente la misma bolilla que Gombrich, que es el puntillismo. Pero Pizarro no entra ya en el puntillismo, pero sí es como que plantea como un cierto umbral. Esa pintura, esa pincelada aislada, individual, que a la distancia y de manera conjunta configura esa composición general, Pizarro la lleva casi a un extremo, en donde se empieza a deconstruir de tal manera la imagen que eso fue muy, muy chocante para la crítica de la época.
un testimonio de un crítico de la época, no sé si lo menciona Gombrich u otro libro, que dice a las claras: yo no soy una mancha, yo tengo brazos, tengo piernas, tengo cara, no soy esa cosa que pinta Pizarro que no parece un ser humano. Lo que pasa es que Pizarro, en el mismo sentido de lo que veíamos con Claude Monet, está pintando una escena en vertiginoso movimiento. O sea, acá claramente yo puedo cerrar los ojos por un segundo con el recuerdo o la fijación de esa imagen en mi retina y puedo escuchar el casco de los caballos o las ruedas de los carros sobre el empedrado de este Boulevard Montmartre. Puedo escuchar las voces de la gente, puedo escuchar los silbatos, los gritos y demás cosas. Bueno, no me sale ahora la palabra de los vendedores ambulantes. Otro impresionista que ya raya el expresionismo, pero considerado dentro del club de los impresionistas por su técnica, es Edgar Degas, en este caso pintando un ensayo de bailarinas. El tipo tenía una tremenda obsesión por las bailarinas clásicas, las bailarinas de teatro, de danzas importantes, digamos. De hecho, es muy raro que pinte acá un violinista, porque él estaba prácticamente obsesionado por la mujer bailarina. Degas tiene como un ingrediente interesante que también nos ayuda a incorporar lo que fue la influencia del arte oriental en la pintura europea. Esta cosa de la fragmentación de la figura. Esta licencia que se toma Degas, muy revolucionaria, de meter un pie o una pantorrilla con un pie solamente de una figura humana y la mitad de otra, es muy raro en la historia de la pintura. Este señor violinista al que se le ve solamente la parte superior del torso, es muy raro, y eso tiene que ver con esta cosa de una representación de una realidad en un movimiento, esta cosa casi de estar con el encuadre de una cámara fotográfica y poder encuadrar lo que pueda, en función de seguir el movimiento de las bailarinas. Acá un texto, una cita textual del propio Degas que dice: los artistas, Degas dije yo, Gombrich, los artistas se vieron impulsados incesantemente a explorar regiones a los que la fotografía no podía seguir, no podía llegar. Y eso es lo que Degas hace con gran maestría, un manejo de la luz increíble. Pero lo que está haciendo Degas de algún modo es recuperando lo que llegaba a modo de envoltorio de la porcelana de Oriente con los artistas de aquellas geografías. En este caso Utamaro, con una pintura bastante discreta, porque es un tipo que después, si lo googlean, van a encontrarlo como muy osado para la época, muy explícito. Pero acá encontré una pintura de Utamaro que se puede mostrar, en donde se ve claramente esta licencia de poder tapar un rostro, parcialmente, pero taparlo. Es muy raro ver eso en cualquier representación pictórica de cualquier cultura. Si yo tengo el personaje principal, lo muestro en toda su dimensión, no como acá Utamaro, que lo está escondiendo, como hace Millet con las espigadoras, ¿no? Hay otras pinturas en donde se ve mucho más exagerado esa cosa de cortar la figura. Acá Hokusai, con una conocidísima pintura del monte Fuji, ese bellísimo monte que corona Tokio, o Kioto, como se lo diga, acá también cortado un poco en tres cuartos, digamos. Y aquí Hiroshige, con esta pintura del puente, este mundo flotante, allá por el 56 o el 58, es que hace esta pintura mucho después de estas otras que veíamos de Hokusai y de Utamaro. También con esta cosa de que yo puedo mostrar un puente sin mostrar su inicio y sin mostrar su final. Mostrar un cacho del puente, un trozo, un segmento del puente en el medio de su desarrollo, de su recorrido. Ya casi cerramos con 3 o 4 personajes, uno un poco escindido, como todo ruso de la historia de la pintura europea,
porque más allá de que Rusia pisa gran parte de su territorio en Europa, está como escindida y más ligada a la cultura oriental. Entonces lo tenemos a Mussorgsky ahí, el gran músico ruso representado por su amigo Ilya Repin, gran pintor. Acá con la crudeza de lo que para Mussorgsky era ya una muerte muy cercana, muy poco después muere, de cirrosis. Y acá se lo ve en toda su dimensión a esta figura muy atormentada por fantasmas internos, el flagelo del alcohol y esas cosas, ¿no? Y vamos a cerrar con esta cuarta especie de cuarta revolución que Gombrich no la menciona así, pero la mencionamos así nosotros, con Cézanne, con Gauguin y con Van Gogh, porque son los tres tipos que, como les decía yo, tres tractores que marcan el surco ineludible de la pintura por venir. Cézanne con lo que va a ser el desarrollo del cubismo, con personajes como Picasso, ya mucho más conocido que todo este grupo de pintores, Gauguin con el fauvismo, con tipos como Matisse, y Van Gogh con el expresionismo, con tipos como Munch, con esta pintura que es ya archiconocida, ¿no? Entonces fíjense cómo desde las ya no proto-vanguardias, sino vanguardias propiamente dichas, mucho más desarrolladas en los inicios del 20, como el cubismo, el fauvismo no tan conocida, con un nombre francés que remite a lo de la fiera, a lo de la fiera en el sentido de animal, y el expresionismo con Van Gogh y expresiones como la de Munch o la del propio Toulouse-Lautrec. Acá simplemente un cuadro para citar ya gráficamente a Cézanne, con su bodegón, en donde el tipo se toma la licencia, el permiso de deformar este frutero excéntricamente, o sea, deformarlo en virtud de los objetivos de la pintura y del equilibrio final del cuadro que yo quería componer. No me importa si representa la realidad, yo lo deformo, que es lo que al extremo va a llevar Picasso en sus representaciones cubistas, de una deformación de la realidad más en función de los objetivos comunicativos o comunicacionales que de lo que la realidad en sí representaba, más allá de la inserción de la cuarta dimensión del tiempo para el cubismo, ¿no? Van Gogh, con esta cosa de pintar al humano casi como una especie de animal vestido, ¿no? Acá Van Gogh representado por Gauguin, yo dije Van Gogh, pero es Gauguin, Van Gogh representando a su amigo como una representación muy burda, muy rápida, muy grotesca, con ese objetivo, digamos, de buscar justamente esas aristas de la realidad humana y cultural. Lo grotesco, lo animal, lo burdo, que también compone nuestra humanidad. Finalmente Van Gogh, en esta habitación de Arlé, en donde representa también la importancia de su hermano Theo, acá en este pequeño retrato sobre la derecha, muy conocida esta pintura, que hay también cantidades enormes de cosas para analizar, hasta inclusive esta vuelta a la línea que Van Gogh propone con cierta crudeza como refuerzo de la tridimensión, ¿no? Como de la tridimensionalidad de la representación de ese ambiente. Nada, hay montones de cosas que decir acá de este triste cuarto de Don Vincent ahí en Arles, en Francia. Este marquito blanco simplemente viene a simbolizar un poco la depreciación enorme que se hace de este tremendo arte a partir de las reproducciones a millones que se hacen y se ponen ligeramente en la espera de un consultorio odontológico o en algún, no me sale, paliero de edificio o digamos algún pasillo de un banco, como si fuera simplemente un afiche más, cuando en realidad son tremendos hitos de la historia de la pintura. Ese marco blanco viene a representar eso, de
lo barato que se vuelve a veces el arte, simplemente por un mal uso de él, ¿no? En cualquier contexto que no debería ocurrir, no debería ocurrir. Lo que no quiere decir que uno no pueda elegir este tipo de cosas. Un autorretrato de Van Gogh donde se ve claramente esa fuerza que el tipo tenía, ese fuego interno, tremendo fuego interno, en lo que uno puede comparar fácilmente con el retrato de Tournachon, digamos, de Nadar. Tournachon era un fotógrafo francés contemporáneo que fotografiaba toda la crème de la intelectualidad y del arte francés de fines del 19, así que van a encontrar retratos de quien se le ocurra, de todos los pintores que hemos nombrado, gran parte de ellos de los franceses, van a estar retratados por Tournachon, por Nadar, y acá en este caso Van Gogh, más allá de ser holandés, viviendo en Francia, pero fíjense la diferencia de lo que es la foto de Nadar y el propio autorretrato de Vincent, con un valor de verde en contraste con el rojo de su pelo, con una fuerza, un fuego, evidentemente es mucho, más allá del fuego de la mirada en la foto, el fuego de la pintura es verdaderamente notable, es tremendo. Acá tenía otro más, perdón. Bueno, ya termino. Este es un retrato de Henri Toulouse-Lautrec. Esto lo pongo ahí porque lo linkeo con la clase de cartel que después doy ahí en Historia 1, en Diseño Industrial. Un claro ejemplo de expresionismo muy, muy ligado a lo que luego va a ser la historia del diseño, ¿no? Y acá cerramos, gente, con la contratapa, y toda esa colección. Quizás ahora puedan reconocer o recordar que estamos hablando de Goya, de Turner, de Delacroix, de Millet. Este es Courbet, el loco, en un autorretrato. Una dama pintada por Manet, Claude Monet, Pizarro, Degas, Toulouse-Lautrec, lo acabamos de ver, Ilya Repin, Renoir, Toulouse-Lautrec, que lo acabamos de ver también en el retrato de Van Gogh, la mujer de Cézanne y Paul Gauguin. Estos tres como desprendidos, ¿no? Están como un poquito desprendidos de todo ese otro grupo. Ahí cerramos con la...